Bien, pues buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de la Cámara de Comercio de Oviedo, que aborda hoy un tema de enorme y de relevancia e interés: la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en el escenario post-COVID-19, ventaja competitiva en tiempos de cambio. Contamos con la participación esta mañana de tres grandes expertas a quienes quiero agradecer de verdad su disponibilidad para colaborar con la Cámara en esta sesión. Quiero presentarles a Almudena Cueto, a Paula Nieto y a Beatriz Álvarez Iglesias. Almudena es socia fundadora de Kikiriku, consultora de innovación social. Es licenciada en Derecho, es innovadora social, es experta en igualdad de género, experta en responsabilidad social empresarial y tiene experiencia tanto en el ámbito público como privado. Ha sido directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud del Gobierno del Principado de Asturias en el periodo de 2015 a 2019. Además, ha sido directora y fundadora de Más Innovación Social, una empresa de asistencia técnica y consultoría en innovación social y RSE, y fue también asesora de gabinete de la Delegación de Gobierno del Principado de Asturias. Paula Nieto Peláez es licenciada en Ciencias Ambientales, tiene más de 15 años de experiencia en proyectos relacionados con la responsabilidad social corporativa, primero como directora de responsabilidad social empresarial en en el grupo INIPSA, y desde hace 10 años es la responsable de sostenibilidad de PFS Grupo. Paula ha participado en el desarrollo de planes estratégicos y memorias de sostenibilidad de un importante número de empresas y entidades, tanto a nivel regional como nacional. Por ejemplo, ha trabajado con Máxima Supermercados, con el Grupo Liberbank, con UNOSA, con IMASA, con IKEA Islas, con Centros Único, etc. Y la tercera ponente de esta mañana es Beatriz Álvarez Iglesias, ingeniera superior de Minas, y cuenta además con el Advanced Management Program del IE Business School. Beatriz se incorporó en 1999 a EDP, inicialmente como responsable de análisis y liquidaciones del mercado eléctrico en la dirección de trading. Posteriormente ha ido ocupando diferentes puestos, ha formado parte de la dirección de medio ambiente como responsable de estudios ambientales, fue jefa de sistemas de gestión e información, asumiendo la implantación y control de los sistemas de gestión ambiental y de calidad, y actualmente es jefe de sostenibilidad en EDP España y gestiona desde este puesto la responsabilidad social, la relación con los stakeholders y el programa Lean de mejora continua. Como verán, el nivel de nuestras ponentes no puede ser más idóneo para la jornada que vamos a tener. Voy a pasarles la palabra para comenzar la presentación y para intentar ajustarnos al periodo de tiempo que tenemos establecido. Saben que intentamos que estos webinars tengan una duración de 1 hora, pero sí les comento que cualquier pregunta que quieran hacer, que contestarán nuestras ponentes al finalizar, la hagan a través del icono de preguntas que están en la parte inferior de su pantalla. Así podemos agruparlas y una vez que finalicen podremos abrir un coloquio y plantear cualquier duda que surja. Sin más, Almudena, te cedo la palabra y a partir de aquí pues nos disponemos a escucharos. Muchísimas gracias. Muy bien, Carmen. Muchas gracias a ti por esa presentación que nos has hecho y también muchas gracias a la Cámara de Comercio de Oviedo por todo el trabajo que está realizando, ¿no?, en este momento tan complicado, tan difícil, como es la situación provocada por el COVID-19, y que es absolutamente fundamental que se establezcan espacios como a través de vuestros webinars en la Cámara de Comercio para la reflexión, para pensar dónde estamos y para pensar también dónde queremos estar. Agradeceros pues que nos abráis vuestras puertas para hablar de este tema, ¿no?, de sostenibilidad, responsabilidad social en el momento post-COVID. Es un lujo también poder participar en esta charla con Paula Nieto de PFS Grupo y con Beatriz Álvarez de EDP. Bueno, nosotras cuando preparamos esta charla, nosotras tres hablábamos de una cuestión que espero que podamos trasladaros en este periodo pequeño de tiempo, que es 1 hora para hablar de tantas cosas, que es partir desde un punto de vista positivo. Y queremos poder haceros llegar que la sostenibilidad es una herramienta en este momento, como lo era en momentos pasados, para mejorar
la competitividad, la productividad de las empresas. Y queríamos bueno, pues que esto sea un poco la tónica general de esta charla. Voy a dar unas breves pinceladas que leí hace unos días en un estudio realizado por la consultora de marketing Good Rebels, que es el primer barómetro COVID-19, porque creo que es fundamental para las personas que nos estén escuchando y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que nos estén escuchando, que podamos pensar cómo va a afectar esta situación a nuestra marca, a nuestro negocio. Que no pensemos que esta reflexión la tienen que hacer solamente compañías grandes, sino que podemos hacerla todos nosotros, ¿no? Unas cifras. 1 de cada 3 consumidores admite que ha dejado de consumir marcas que creen que no están haciendo lo correcto en este momento. Uno de cada 3 ha convencido a personas para que hagan lo mismo. La misma proporción, 1/3, empieza además a consumir marcas, a ser cliente de empresas que percibe como que son sensibles a esta situación. Y un 71, por ciento admite que perderían la relación con una marca si ven que en estos momentos esa marca, esa empresa, está más preocupada de su situación, de su beneficio presente, que de la situación actual, ¿no? Estas cifras y esta manera de entender la relación de las empresas con la sociedad es algo que viene de antes, aunque ahora pues con la situación del COVID-19 se ha acelerado, ¿no? Y es, pues digamos, el entorno en el que se mueve la gestión de la sostenibilidad y de la responsabilidad social empresarial, que es lo que vamos a intentar abordar en esta hora, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad? Si yo os hago esta pregunta y cerráis los ojos, seguramente que se os viene medio ambiente, ¿no? No contaminar, los residuos, digamos, la no emisión, la descarbonización, que no haya, digamos, el efecto invernadero, el cambio climático, pero la sostenibilidad es muchísimo más que eso, ¿no? Esa es una parte, es un pilar importante de la sostenibilidad, pero la sostenibilidad tiene que ser económica, por una parte, y social también, ¿no? Son 3 pilares, el económico, el social y el medioambiental, que tienen que trabajar las empresas. ¿Y qué es lo que trabajan las empresas cuando gestionan la sostenibilidad? Pues es digamos, el tener presente los impactos que la empresa tiene en el entorno, en lo que llamamos nuestros grupos de interés, que son externos e internos, y saber que además de tener que tener beneficio, eso es algo que es indispensable para las empresas, tengo que aprender a crear valor compartido para todo mi entorno, para todos mis grupos de interés y para todas aquellas actores a los que yo afecto. Quería pararme un poco en explicar y me voy a apoyar en un artículo que recomiendo a las personas que nos estén escuchando, que es un artículo que ya se publicó en el año 2011 por Michael Porter. Michael Porter es pues un prestigioso economista de la Universidad de Harvard, que ya en el año 2011 escribió un artículo que es la creación de valor compartido. Y cómo las empresas tienen que integrar en su gestión, en su organización, además de la satisfacción de la necesidad específica que hacen con el producto que venda o con el servicio que preste, tienen que integrar la satisfacción de las necesidades sociales. Hay una relación íntima entre la sociedad, entre el medio ambiente y las empresas. Y la salud de las empresas, que a las empresas les vaya bien o les vaya mal, tiene una conexión directa con la salud de la sociedad, ¿no? Lo hemos visto en estos últimos 2 meses de una manera totalmente brutal, pero es que ya se venía viendo de antes cómo el entorno puede afectar al día a día de las empresas, a la productividad y a la competitividad. Y aquellas empresas que así lo vean y vayan integrando sistemas, que más tarde comentarán mis compañeras, pues tendrán la oportunidad de ser más competitivas y de ser más productivas y de poder pues tener una gestión más eficaz.
En este artículo de Porter, y no quiero tampoco extenderme mucho más, hay 3 puntos que son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar la sostenibilidad y a la hora de crear ese valor compartido, que es el que ahora mismo, pues digamos, nos están pidiendo, ¿no? Nos están pidiendo pues estos clientes, estos consumidores que veíamos que piensan eso en este momento pues COVID, ¿no? Que piden a las empresas que no miren para otro lado y que integren las necesidades sociales en su día a día. Una de las cuestiones en las que podemos pensar en eso es en la reconcepción de productos y mercados. ¿Qué vendo? ¿A quién lo vendo? ¿Y de qué manera de qué manera lo hago? ¿No? En este momento hemos visto empresas que han sabido, bueno, pues integrar esa necesidad social en su negocio, ¿no? En su business. Hemos visto cómo Renault ha pasado de de fabricar coches a fabricar respiradores, pero también hemos visto empresas textiles que han empezado a fabricar bueno, pues, ropas de protección, mascarillas, pero es que también hemos visto pequeños restaurantes o pequeños negocios de hostelería que han empezado a repensar, ¿no? Y han trabajado la comida a domicilio, para que veáis un poco pues, que ese pensar en cuáles son las necesidades sociales me pueden, y tenerlo integrado y tenerlo mmm, analizado y poder pensar sobre ello en esa gestión empresarial hace que las empresas sean más ágiles a la hora de poder adaptar sus productos a las necesidades que existen en la sociedad y a los mercados que hay, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que, como empresas, pues en nuestra estrategia, pensar mucho eso, ¿no? Y más en una situación como la actual. No tenemos que seguir haciendo siempre lo mismo, que hemos visto que no funciona y que además se nos exigen otras cosas, porque además, si seguimos haciendo siempre lo mismo, podemos perder oportunidades de negocio, ¿no? Y hay que pensar con estos criterios de sostenibilidad, es decir, de relación con la sociedad y con el entorno en el que estoy. Otra de las cuestiones, además de la reconcepción de productos y mercados, es redefinir la productividad de la cadena de valor. No tenemos que ver la sostenibilidad y la responsabilidad social solamente como un estamento periférico de la empresa. Es decir, yo tengo mi departamento de recursos humanos, tengo la dirección, tengo a los comerciales por un sitio, tengo al servicio de prevención de riesgos laborales por otro, y luego además tengo, pues, digamos que un departamento específico para responsabilidad social, que está muy bien tenerlo. Pero no sería suficiente con lo que nos van a exigir, ¿no? La nueva sociedad que va a salir de este entorno. Hay que integrar en toda la cadena de valor parámetros de sostenibilidad y de creación de valor compartido. En cuanto al uso de energía, pues ser más eficaces, menos contaminantes, más descarbonización. En cuanto al uso de recursos, en de dónde obtengo esos recursos. Hemos visto en este momento, ¿no? Muchas dificultades que algunas empresas han tenido para obtener recursos, y de cómo podemos potenciar la economía local, productores locales, nuestros agricultores, ¿no? Que es un poco pues, todo lo que nos ayuda a generar ese valor compartido en nuestro espacio. Cómo trabajamos con las personas de nuestra organización, cómo tenemos en cuenta, ¿no? Las necesidades para poder tener pues, unos trabajadores y trabajadoras que sean más productivos para poder manejar mejor el talento, la creatividad, la innovación. Pues sí que tenemos que pensar en cuáles son las necesidades de nuestros trabajadores y trabajadoras que en este momento, ¿no? Con pues toda la asunción extra de la carga de cuidados, de atención a personas dependientes, a niños y a niñas, pues hay que buscar soluciones, porque si no, eso lo notará la empresa, si no se buscan esas soluciones. Y como también, bueno, pues la salud, ¿no? La salud de nuestros empleados, de nuestras empleadas, pues es absolutamente fundamental. Lo era antes y lo va a ser más ahora en
en esta realidad, ¿no? que nos ha tocado vivir. Y finalmente, y ya no me quiero extender más para que mis compañeras tengan también su manera, la importancia de los clústeres locales, es decir, la importancia de hacer red. Eso es absolutamente fundamental. La Cámara de Comercio, bueno, pues de Oviedo es un ejemplo, ¿no? de lo que se puede hacer, pero todos y cada uno de nosotros, independientemente de cómo sea la empresa que tengamos, el negocio, si es pequeño, mediano o grande, tenemos que darnos cuenta que es importante unir recursos, unir esfuerzos y optimizar, ¿no? hacia ese fin que tiene que ser el crear valor compartido. Esto es una filosofía que pretende pues, no quedarse solamente en el buenismo, en el altruismo, sino que bueno, pues está demostrado con muchos estudios, mucha investigación, que es eficaz, ¿no? Y que produce pues, organizaciones más sanas, más saludables y una relación mucho más duradera y beneficiosa para todos los grupos de interés con los que interaccionamos. Para esto, pues, hay normativa que trabaja, que ya viene desde hace tiempo trabajando en esto, tanto a nivel internacional, como son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también a nivel nacional. Hay normativa, hay sistemas, hay estándares, y hay mucha metodología que os contará, y yo ya le paso la palabra a Paula Nieto de PFS para poder profundizar. Si yo he contado un poco qué necesidad o qué, digamos, presión hay social para que trabajemos y avancemos en este campo, pues Paula os contará cómo se puede hacer. Gracias, Almudena. En primer lugar, gracias a la Cámara, por supuesto, por invitarnos, y a los asistentes por escucharnos y por seguramente después aportar, ¿no? a través de preguntas o de sus propios comentarios, pues sus impresiones al respecto. Almudena ha dicho cosas súper interesantes y súper importantes también, ¿no? Yo, haciendo alusión al título de la jornada y sobre todo a esta nueva realidad, ¿no? Que tenemos con la aparición del COVID y lo que eso ha generado en las empresas y en la sociedad, yo tengo aquí unas ideas que os quería transmitir. Por un lado, entendemos, esta semana, mientras que trabajábamos un poco lo que queríamos comentar en la jornada, entendemos que hay una nueva sociedad. Yo creo que en eso habrá consenso, ¿no? La sociedad en estas últimas 7, 8 semanas ha cambiado. Han cambiado la sociedad en general, ha cambiado las empresas y han cambiado los trabajadores. Esto va a tener una afección directa a la sostenibilidad de organizaciones con o sin ánimo de lucro, y entiendo que cambiará también sus prioridades. Cada vez vamos a tener trabajadores pues más alineados con aquellos proyectos que también respondan a sus necesidades y expectativas y hayan en este periodo de crisis estado a la altura, ¿no? de estas nuevas necesidades y estas nuevas expectativas del trabajador, que me consta que son muchas las empresas que durante estas semanas han hecho un esfuerzo importantísimo por adaptarse, por adaptar sus servicios, por adaptar sus horarios, por adaptar sus metodologías de trabajo. Esto también es responsabilidad social y sostenibilidad. En cuanto al consumidor, consumidores somos todos, ¿no? Como parte de la sociedad. En cuanto al consumidor, yo creo que también va a haber cambios profundos en el consumidor, que por supuesto habrá marcas que seguiremos consumiendo, pero habrá otras que quizás sufran, ¿no? O penalicemos. Lo apuntaba también Almudena. Es importante la imagen, hoy más que nunca, y yo creo que en negocios
pues con una mayor imagen en materia de sostenibilidad y de proximidad, que también es otra línea, ¿no? Otra puerta que se abre, que vamos a fomentar los negocios pues, de proximidad y de cercanía. Esto más a nivel, digamos, más concreto. A nivel general, también apuntaba Almudena el tema del impacto de las organizaciones en los famosos 3 ejes, ¿no? Económico, de buen gobierno, medioambiental y social. A mi entender, y lo he comentado también con ellas, esta crisis ha servido para cambiar quizás un poco bueno, la importancia relativa, ¿no? de estas cuestiones para las organizaciones hasta ahora, hasta el pre-COVID. Cuando hablábamos de sostenibilidad, es cierto, y yo ahí en tono de mea culpa, porque por deferencia profesional siempre tiro a lo verde, es verdad, pero bueno, no solo. Creo que el peso relativo de los aspectos sociales van a ganar en estos 3 ejes, ¿no? Que digamos se van a alinear. Y luego también en la vinculación de las organizaciones hacia su entorno más macro. Almudena hablaba de cadena de valores, muy importante, sobre todo en determinados productos o servicios, no dejar de lado los proveedores o, bueno, aguas arriba o aguas abajo de mi producto o servicio. Hay que tener en cuenta las relaciones con otras organizaciones o otros stakeholders. Y también esos ODS a los que aludía Almudena y que tienen que estar presentes en nuestra estrategia, también van a cambiar esos pesos relativos, porque al final la economía y la sociedad, como decía al principio, ha cambiado, y han cambiado también, desgraciadamente, las situaciones de colectivos pues más vulnerables, y bueno, las organizaciones y todos aquellos que podamos deberemos también tener en cuenta esta nueva situación a la hora de abordar políticas. Bueno, y sin más, me toca hablar pues de la legalidad. La sostenibilidad y la responsabilidad social lleva muchos años en las organizaciones. Decían antes en la presentación que yo llevaba 15 años, pues pasa muy rápido, pero es cierto. Y esto ha ido calando en las organizaciones y tiene que seguir calando, ¿no? Esto es una lluvia fina que debería de seguir calando. Y una organización, esto es otra de las ideas que yo quería transmitir hoy. Por supuesto que esto no es un tema de grandes empresas, que siempre parece que la sostenibilidad y la responsabilidad social es para los grandes. Hoy traemos invitado a EDP, que claro, es una gran organización con mucha trayectoria, pero no tenemos que quedarnos ahí, sino hay muchas empresas, hay pymes, medianas, pequeñas, que ya están trabajando en estos modelos y que ya cuentan con estrategias y con políticas de responsabilidad social. Y una organización que vela por la sostenibilidad no es una organización más altruista que otras, ni es una organización que simplemente piensa en la filantropía. Una organización que piensa en la sostenibilidad es una organización mejor gestionada, con mayor nivel de gestión. Esa es mi visión. Una organización que apuesta por la sostenibilidad ha incorporado criterios de sostenibilidad en su estrategia, la ha alineado con su negocio, ha escuchado sus grupos de interés y ha determinado cuáles son sus asuntos materiales y está trabajando sobre ellos. Eso es gestión. Y esas organizaciones son las que, en mi humilde opinión, van a salir reforzadas de esta crisis. Entonces, profundizando un poco en la comunicación, ¿no? Que era mi punto. Herramientas de responsabilidad social y comunicación. Bueno, herramientas de responsabilidad social como tal son archiconocidas. Hay diferentes esquemas, ¿no? Hay sistemas de gestión, véase SG21, RS10, hay guías para la publicación de memorias de sostenibilidad e informes, como GRI o los 10 principios del Pacto Mundial, todos ellos diferentes pero iguales en el fondo, ¿no? Digamos, y que buscan pues, cosas similares. Y desde diciembre de 2018 hay en España una ley, la Ley 11 del 18 de Estados de Información No Financiera y Diversidad. Esa ley ha venido a
a obligar, digamos, a poner un carácter más obligatorio, si quieres, para determinadas organizaciones que hasta marzo de 2021 tendrán que tener unas cifras de negocio y más de 500 empleados, pero que, bueno, como os decía al principio, eso siguen siendo para nuestro tejido empresarial empresas grandes, pero a partir de marzo de 2021, las organizaciones que teniendo esas cifras de negocio y más de 250 empleados durante 2 periodos consecutivos, durante 2 ejercicios consecutivos, también estarán afectados por esta ley. ¿Y esta ley qué nos exige o qué exige a las organizaciones? Pues aportar información a terceros y tenerla disponible en sus páginas web sobre cuestiones en esos 3 ejes, ¿no? Cuestiones que se han venido a llamar no financieras. Esto, como decía Almudena al principio, nosotros lo consideramos una oportunidad. No hay que centrarse en el reto y en, ahora también esto, mi organización también tiene que hacer las cuentas y tiene que auditarse, pero además también tiene que auditar su estado de información no financiera. Bueno, vamos a intentar verlo como una oportunidad. Os invito a hacer ese análisis y a priorizar sobre cuestiones que estén alineadas con vuestro negocio, a conseguir a partir de acciones de responsabilidad social mayores beneficios, ya sean tangibles o intangibles, y a mejorar vuestra gestión y vuestro liderazgo en las organizaciones a través de estos modelos. Para cualquier cuestión relacionada con esta normativa o con la ley en concreto, por supuesto, podemos tener las preguntas después. En la página web de PFS Grupo hay una guía que podéis consultar, que se llama Lecciones aprendidas sobre el estado de información no financiera, que también puede ser interesante para aquellas organizaciones que empiezan a presentar este tipo de informes. Y nada, cedo la palabra a Almudena para que me puntualice. Bueno, yo creo, Paula, es que habíamos hablado antes de ir viendo simplemente, y además aprovecho muy rápidamente, ¿no? Aprovecho porque hay una pregunta ahí que habla un poco de, y se me olvidó en mi intervención inicial, hablar un poco de la perspectiva de género en cuanto al tema de sostenibilidad, ¿no? Y enlazando un poco con lo que dice pues, Paula, de la importancia de contar lo que hacemos a través del reporte no financiero, ¿no? Es importante también hacerlo. Ayer se publicaba un estudio que lo publicaba el Instituto de la Mujer a nivel nacional de cómo afecta el COVID a las mujeres, ¿no? Y cómo va a afectar en cuanto a que las mujeres pues tienen digamos, el trabajo más precario, la mayor carga en la conciliación. También hemos visto todos estos días muchos artículos que hablan de la sobrecarga de las mujeres en el teletrabajo y cómo, bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta en esta nueva realidad, igual que lo teníamos que tener en cuenta en la anterior, ¿no? Hay un instrumento que también es un instrumento que podemos aplicar si queremos gestionar la sostenibilidad dentro de las organizaciones, que son los planes de igualdad. Que lo que pretenden los planes de igualdad, que serán obligatorios en el 2022 en el 2022 serán obligatorios para todas las empresas de más de 50 trabajadores. Ahora mismo ya lo son para aquellas que tienen más de 150 trabajadores. Y hay que, bueno, pues pensar, ¿no? Pensar en esto, cumplir la normativa, pero aprovechar esa oportunidad de analizar con perspectiva de género cómo puedo yo mejorar la gestión de mi empresa, mejorando y atendiendo las necesidades que tienen pues las personas de mi organización y en este caso las mujeres que, bueno, pues todavía en un amplio número pues seguimos incorporando o seguimos respondiendo, ¿no? A esa necesidad de cuidado. Y también las empresas tienen que estar muy alertas en cómo solucionan eso en su gestión día a día, porque hay un riesgo claro y evidente de, en esta situación, pues de poder perder talento o de poder tener dificultad de gestión del talento, porque va a haber unas exigencias sociales que van a imperar fundamentalmente sobre las mujeres y es importante tenerlo en cuenta a través de los planes de igualdad.
no me como más, porque es un tema este que sería casi para una hora, ¿no? Y Beatriz Álvarez de EDP, que además me consta que todo el tema de igualdad le importa mucho, ¿no? Y es ahí muy peleona dentro de su organización en tener esto presente, ¿no? Y en aplicar la sostenibilidad y la responsabilidad social desde parámetros también de igualdad, pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Almudena. Gracias también a Carmen de la Cámara y a todos los asistentes y a Paula y Almudena por haber organizado esta jornada, que me parece súper interesante. Bueno, a mí me toca, como empresa grande, que decía Paula antes, contaros un poco cómo llevamos la sostenibilidad en EDP a la práctica. Aunque seamos una empresa grande, la sostenibilidad, bueno, está en nuestros valores de empresa desde hace tiempo. Llevamos muchos años trabajando en sostenibilidad. Desde el año 2004 ya se aprobaron en el grupo unos principios de desarrollo sostenible y desde entonces pues han marcado la estrategia de EDP y además hemos sido reconocidos internacionalmente por ello. Estamos en el Dow Jones Sustainability Index desde el año 2008 que entramos, o sea, hace ya más de 10 años que estamos en el Dow Jones, y en algunas ocasiones, en algunos años, como en 2013, 14 y el año pasado, pues nos pusimos en primer lugar de las utilities del mundo. Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Que somos una empresa que lo hace todo fenomenal? Pues no. Como decía ahora Almudena, pues tenemos muchas cosas que mejorar en muchos temas y lo que indica este índice es que estamos un poquitín mejor que los demás, pero por supuesto que no somos perfectos en sostenibilidad y que estamos trabajando día a día para tratar de incorporar todas las consideraciones sociales y ambientales que decía Almudena en la toma de decisiones. ¿Y cómo hacemos esto? Pues identificando los asuntos que son relevantes para todos los grupos de interés. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, ahora en esta situación de cara al COVID-19? Bueno, pues lo primero fue garantizar el grupo de interés prioritario para nosotros, que son los empleados, pues al principio fue garantizar su seguridad, lógicamente. Estamos ahora mismo como el 80% de la plantilla en teletrabajo. Para garantizar la seguridad de suministro también hemos tenido ese 20% de personas en campo que están día a día llevando a cabo todas las labores de mantenimiento, de generación de energía, de distribución y de comercialización. Y también hemos tenido mucho cuidado con nuestros proveedores, de mantenerles, garantizarles el empleo y los contratos que teníamos con ellos. Ya en el mes de marzo adelantamos el pago a proveedores. A los proveedores que tenían pago por transferencia les hemos adelantado 1.300.000 euros para que pudiesen tener liquidez. También con los empleados hemos trabajado temas de voluntariado, hemos puesto en marcha un montón de iniciativas que esto, bueno, lo pueden poner en marcha empresas grandes y pequeñas. O sea, las iniciativas de voluntariado siempre son muy agradecidas porque con muy poco puedes hacer muchas cosas. Hay una iniciativa muy bonita de cartas solidarias, por ejemplo, que hemos enviado a residencias de ancianos, a personas con discapacidad, a centros de acogida. Hemos también hecho una campaña especial de energía en familia, también para 1.200 familias, para que bueno, trabajasen un poco los temas de energía en sus casas. Y también de voluntariado hay una iniciativa muy bonita que Almudena y Paula me decían que la comentase. A través de la Fundación EDP hemos donado 460 equipos informáticos para aquellas familias para que no tenían acceso a un ordenador, para que sus hijos pudiesen continuar estudiando en el colegio. Y en paralelo hemos puesto una iniciativa de voluntariado que se llama Estudia con Energía, donde ahora mismo, a día de hoy, tenemos ya 30 voluntarios de EDP apuntados para ayudar a estos niños a hacer las tareas escolares. Y estamos trabajando muy de la mano de la consejería. Nosotros en este momento lo que hicimos desde el principio fue ponernos a disposición de la administración en todo aquello que pudiese necesitar. Hemos hablado también pues, con todos los ayuntamientos en los que estamos presentes para ofrecerles nuestra ayuda y, como decía antes Paula y Almudena también, cubriendo las expectativas que ellos tienen. O sea, no vale de nada poner en marcha iniciativas que tú crees que van a ser buenísimas. Lo que hay que hacer es hablar con las partes interesadas, ver cuáles son sus necesidades y tratar de ayudarles y de crear valor compartido. Ese valor compartido que nos decía Almudena al principio.
Por supuesto, otro grupo de interés fundamental para nosotros son los clientes. Ahí les hemos dado facilidades de pago y les hemos suspendido el corte de suministro mucho antes de que saliese el Real Decreto donde se hacía obligatorio. Hemos llamado a clientes, a pequeños negocios, para ajustar su potencia sin coste. En aquellos negocios que estaban cerrados y que dejaban de tener consumo, les hemos ayudado a que bajasen potencia sin coste, más de 45.000 negocios a día de hoy. Hemos ofrecido también el servicio de atención a emergencias, el servicio Funciona, que a lo mejor algunos conoceréis, gratuito para los clientes vulnerables. También hemos ofrecido pues, aquellos clientes solidarios, aquellos que estaban haciendo mascarillas en sus casas o que estaban con las impresoras 3D haciendo equipos de protección para los sanitarios, pues les hemos ofrecido la energía gratuita durante estos meses. Más o menos tenemos ahora mismo 3.000 solicitudes en ese sentido. Hemos compensado también a clientes que no pudieron ser atendidos por el servicio Funciona por estar el periodo de confinamiento muy estricto. Más o menos 6.500 clientes, les hemos ofrecido ese servicio gratuito. Hemos hecho también ahora últimamente un descuento al personal sanitario, que está teniendo muy buena acogida, un 20% de su consumo, y más o menos afecta a 23.000 médicos, enfermeras, bueno, personal sanitario del Sistema Nacional de Salud. Aquellos que no sean clientes, pues también los hemos acogido con estas mismas condiciones. Y también hemos dado energía sin coste a todos los hoteles que dieron respuesta y pusieron a disposición del gobierno para ser medicalizados. Y después hemos hablado, como os decía al principio, con todos los ayuntamientos, con la comunidad local para ver qué necesitaba. Hemos donado equipos de protección, que fue una de las cosas que más nos pidieron, todo aquello que podíamos, ¿no? que teníamos a disposición. Mascarillas, guantes, buzos de protección. Hemos también hecho una donación al Banco de Alimentos de Asturias, bastante importante. Hemos apoyado al comercio local, haciendo una aportación a pequeños negocios de alimentación que ofrecían una caja de alimentos básicos a aquellas familias que habían sido afectadas por el COVID. Y luego, bueno, hemos hecho, no sé, cantidad de iniciativas, pues desde un concurso de pintura también para niños, un concurso online de energía. Hemos abierto una academia que tenemos de la Fundación EDP para todas las ONGs españolas que se quieran apuntar. Así a nivel local, bueno, veréis que ahora la Nueva España pues ya tiene acceso gratuito, la suscripción es gratuita, también hemos hecho ese aporte para que todos los asturianos estuviesen bien informados. Hemos hecho también colaborado con campañas de prensa local, no solo con la Nueva España, sino también con el comercio. Y hemos hecho también la donación que os comentábamos al principio de ordenadores solidarios para la Consejería de Educación. Más o menos son 462 ordenadores que han ido a esos colegios, a esas familias en un sistema de préstamo para que los niños puedan hacer sus tareas escolares durante este periodo. Y bueno, como la charla va de post-COVID, yo creo que no solo ahora todas estas iniciativas son muy importantes porque estamos ayudando y estamos haciendo pues que la sociedad esté mejor preparada para afrontar esta situación, sino que debemos de reflexionar a futuro pues, por qué las empresas debemos de hacer esto. Para nosotros no es una elección, es una obligación hacer el negocio de manera sostenible. La sostenibilidad, como muy bien decían tanto Almudena como Paula, no la hace el Departamento de Sostenibilidad. Como veis, aquí hay muchos actores que están implicados en todas estas acciones que hemos hecho y en las que hacemos en el día a día de nuestra estrategia de sostenibilidad, pues están todos los departamentos implicados en nuestro plan de sostenibilidad. Todo el mundo tiene alguna tarea y tenemos acciones y objetivos concretos para determinadas áreas. Y no sé, nada más, yo creo que es más interesante ahora ya que pasemos al turno de preguntas y que hagamos un pequeño debate, ¿no? Pues sí, ¿no? Carmen, no sé si nos va a organizar, sé que hay varias preguntas. ¿Nos dices tú, Carmen?
No se le oye. La suerte de contar con tres grandes expertas en la materia. Yo he ido anotando varias cosas, pero veo que hay muchas preguntas. Entonces, si os parece, os las voy planteando y vais vosotras repartiendo un poco en función de qué se trate, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en primer lugar, nos comentan, nos dicen que parte de ese nuevo horizonte y sostenibilidad no pasa por hacer una lectura desde la igualdad y la reflexión de género. El modelo de trabajo-consumo viene del neoliberalismo y del patriarcado. ¿Qué tal una nueva era de masculinidad sostenible y modos más humanos de relación? Almudena, creo que te toca. Por alusiones. Me toca, bueno, además, bueno, estoy viendo la pregunta y quería saludar a Eric y agradecerle que es el que ha hecho la pregunta, que esté aquí como, bueno, pues como uno de los referentes en nuevas masculinidades, ¿no? de territorio en España. Leíamos el otro día que además fue viral el artículo, ¿no? Había un artículo que hablaba sobre Simón, el responsable de la pandemia, que hablaba de esa manera que tiene de comunicar, ¿no? De comunicar, de contar, y al final de esa manera que tiene de liderar, y lo ligaba con el tema de nuevas masculinidades, ¿no? Yo creo que, y le contesto a Eric por esa vía, que también es una de las cuestiones que tenemos que hablar o que tienen que hablar las empresas sostenibles. ¿Cuál es el modelo de liderazgo que queremos en nuestra realidad? Y creo que va a ser muy importante cuál es el modelo de liderazgo que exista en cómo vamos a salir de la crisis. Venimos de un liderazgo basado históricamente en el patriarcado, de cómo se les dice o cómo se nos ha educado, de que yo soy el jefe mando, yo tengo razón, y como todo muy competitivo, muy a ganar, muy a no colaborar, y cómo tenemos que cambiar ese liderazgo por parámetros más igualitarios, ¿no? Más de cómo poder, pues, ayudar al de al lado, cómo poder compartir, cómo poder colaborar, cómo poder generar entornos que sean más saludables para la participación, más horizontales y menos verticales, que es en lo que hemos estado o lo que hemos ido trabajando. Aquellas organizaciones que tienen estos nuevos liderazgos, que están menos basados en cuestiones históricamente más valoradas, pues van a ser las entidades que sumen con sus grupos de interés, que sumen con todas las personas de organización, que lleguen a cotas más altas de innovación, de respuesta de estos problemas que tenemos, y que al final pues van a ser más competitivas, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y en eso, pues ese modelo de liderazgo y ese modelo de relaciones humanas, pues tendrá que ir cambiando. Ha cambiado mucho, ¿eh? Todavía queda mucho, pero las mujeres, las 4 que estamos aquí sentadas, sabemos que ha cambiado mucho, ¿no? Hace no tanto, pues sería muy complicado que pudiéramos estar muchas expertas compartiendo una charla, ¿no? Pero así es. Ana López Cancio os plantea si no os parece que el COVID-19 ha traído de la mano la necesidad de la conciliación cuando ya hablábamos de corresponsabilidad. Bueno, Paula. Yo no soy, bueno, porque por dejar descansar a Almudena, yo no soy para nada experta en conciliación, pero sí que, bueno, como comentaba antes, ¿no? Hay un nuevo trabajador con unas nuevas necesidades y expectativas. Hay unas nuevas generaciones también, que de eso no hemos hablado, pero que ya traían pre-COVID otras necesidades y otras expectativas para con su puesto de trabajo. El COVID famoso nos ha traído nuevas necesidades y nuevas formas de organización de las casas, de las familias, donde se han visto, pues en algunos casos, qué empresas, como os decía antes, han estado a la altura y cuáles no, cuáles han sabido flexibilizar y han sabido entender ese nuevo entorno y cuáles no. Y el post-COVID, pues, vinculará su talento y captará más talento
aquellos que efectivamente hayan tenido una visión más responsable y hayan sido más flexibles, y aquellos que no, pues seguramente lo perderán. Yo, un apunte a Ana, que ha hecho la pregunta. Yo lo veo como, hoy es que me he levantado viéndolo todo como oportunidades, no sé vosotras. Yo creo que es verdad que ya pues, se empezaba a hablar de la corresponsabilidad como superar la conciliación, pero en muchísimos espacios eso no había llegado, ni siquiera había llegado a la conciliación. Entonces yo creo que hay muchos hombres que han visto, que han tenido la oportunidad de estar en casa, la oportunidad de poder ver que se puede compaginar como el tema de trabajo, sobre todo los que teletrabajan, ¿no?, con los niños, han visto la posibilidad de que no es fácil, y que requiere un esfuerzo, pero yo creo que seguramente estos hombres que antes conciliaban menos o siquiera no conciliaban, pues verán y habrán experimentado un antes y un después, y creo que eso pues, nos ayudará a avanzar en que la tarea del cuidado no es una cuestión solamente para mujeres, sino que es una cuestión de toda la sociedad, ¿no? Y que es una cuestión que tenemos que ver y abordar nuevos mecanismos de atención al cuidado desde las familias, pero no exclusivamente desde las familias, sino desde las empresas, de cómo apoyan ese cuidado, y desde las administraciones públicas, porque es una cuestión clave para nuestro crecimiento económico y para un desarrollo sostenible, el cuidado, ¿no?, de las personas. ¿Sostenibilidad y RSC es lo mismo? ¿Sostenibilidad no está más centrado en el medio ambiente y la RSC es más filantrópica? Esa me la pido, Venga. porque es una discusión que siempre tenemos. Sí, a mí también me lo preguntan muchas veces. Mira, nosotros nos basamos muchísimo en una norma que para mí es antigua ya, pero es muy buena, que es la ISO 26001, ¿vale? Es una guía de responsabilidad social, y para nosotros responsabilidad social y sostenibilidad, y si leéis la guía lo vais a comprender muy bien, es lo mismo. O sea, la responsabilidad social y la sostenibilidad es la voluntad de incorporar las consideraciones sociales y ambientales en la toma de decisiones, no solo las económicas, sino también las sociales y las ambientales. Tú como empresa tienes un impacto en la sociedad y en el medio ambiente, y tienes que tratar de minimizar o hacerlo lo más positivo posible, tu impacto en esos dos ámbitos, en el social y en el ambiental. En la guía te explica todas las materias que debes de trabajar para cubrir la responsabilidad social. Una empresa es sostenible cuando cubre todas esas materias de responsabilidad social, pues derechos humanos, prácticas justas de operación, etcétera. Hay 6 materias fundamentales. Y además tienes que incorporar la gestión de tus grupos de interés, de tus partes interesadas, haciéndolo con total transparencia. Es verdad que tradicionalmente en las empresas que tienen, por ejemplo, una fundación, pues la fundación, que es más filantrópica y más de donaciones y más cubría un poco más la parte social, y en las organizaciones, en el negocio, estaba más involucrada la parte ambiental. Nosotros, con nuestra Fundación EDP, trabajamos de la mano, o sea, el negocio y fundación tienen unos objetivos muy alineados. Trabajamos sobre 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cada vez más estamos tratando de que fundación y negocio tengan una estrategia más alineada. Pero desde el negocio se trabaja la parte social también, y desde la fundación también se trabaja la parte ambiental, con lo cual lo que hacemos es incorporar las consideraciones sociales y ambientales en la toma de decisiones. Y eso es responsabilidad social. Eso de separar la fundación por un lado, que es la que hace lo social, y el negocio hace lo ambiental, es un error para mí. Bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, totalmente pero de acuerdo. nosotros Coincido. siempre Lo has luchamos por eso. explicado muy bien, porque además es una pregunta muy recurrente, por lo menos a mí me lo pregunta mucha gente. Y nada, estoy de acuerdo totalmente contigo, y la explicación ha sido clarísima. Bueno, es una muy buena práctica por parte de EDP, esa cohesión, ¿no?, entre fundación y negocio. No siempre es fácil. No.
porque sobre todo cuando las fundaciones ya tienen una historia, ¿no? Como Sí, tienen es su la propio vuestra, en su propia... patronato, una gestión Eso. independiente, sí. Pero bueno, vosotros sois ejemplo de buen hacer ahí también. Mira, ahora, por ejemplo, para esta situación, para el COVID, hemos creado lo que llamamos un foro de respuesta social COVID-19, donde está integrado sostenibilidad, la fundación, voluntariado, stakeholders y innovación también, porque tenemos algunas iniciativas que no he contado hoy, pero de innovación, pues habréis oído que participamos en una empresa que se ha puesto, varias empresas asturianas que se han puesto a fabricar hidrogel, pues les hemos apoyado. Bueno, un montón, mascarillas reciclables, hay un montón de iniciativas que hemos apoyado también desde el área de innovación, con lo cual, bueno, porque veáis que la sostenibilidad tiene muchas caras, que no es solo el departamento de sostenibilidad el que hace sostenibilidad, sino que en la empresa intervienen muchísimos departamentos para trabajar las materias fundamentales que os decía que aparecen en esa guía ISO 26000. En esa guía y como antes decía yo también en la ley, ¿vale? En la ley 11 del 18 se recogen, no de la misma manera quizás ni con los mismos nombres, pero el espíritu es totalmente coincidente, que también es, bueno, parte de lo que yo os quería transmitir, ¿no? Que también es una pregunta recurrente en mi ámbito. ¿Pacto Mundial o GRI? Bueno, lo que quieras, ¿no? Porque al final se trata un poco de llegar al mismo sitio. Sí. Yo haría una contestación en negativo. Hay cosas que se dicen que son responsabilidad social que no lo son. Iría un poco por ahí, ¿no? Es decir, lo que además en ocasión, bueno, se llama, lo que se ha venido llamando el greenwash, es decir, aquellas cuestiones o el marketing de maquillaje, ¿no? Que son aquellas cuestiones o aquellas empresas que en un determinado momento pueden hacer una acción que no está alineada con su estrategia, ni está alineada con su política de sostenibilidad, ni con su plan, que son cosas sueltas que no tienen seguramente ningún sentido más allá que el sentido de imagen y de reputación, digamos, sobre el beneficio más que sobre la creación de valor, y que además pues, se ha venido demostrando que no es inteligente realizar este tipo de cuestiones, y que además, bueno, pues en una sociedad tan informada como en la que vivimos, donde estamos, y en el post-COVID va a ser aún más, ¿no? Estamos muy enganchados a las redes, estamos muy informados, la transparencia manda cada vez más, y la sociedad y los clientes no perdonan pues esas cuestiones que se dicen que son responsabilidad social, pero que sabemos que... De todas formas, Almudena, como tú decías, cada vez estamos más informados. Estas estrategias son absolutamente cortoplacistas. Exacto. Y es ganar hoy, pero que se queda ahí. Y yo creo que, como también decíamos al principio, el consumidor cada vez sabe más, cada vez se interesa más y entiendo que cada vez va a priorizar en compañías más responsables, más sostenibles, que sean fieles, ¿no? a estrategias más coherentes y a largo plazo. Espero. Muchas gracias. María Antonia os pregunta si las empresas mercantiles del sector público, por ser el sector público, están obligadas a presentar el informe de información no financiera, aunque no lleguen a las cifras de empleo o facturación establecidas para las empresas del sector privado. Por alusiones también, ¿no? Creo que sí. Paula, te toca. Los estados de información no financiera, según la Ley 11 del 18, aplican a sociedades mercantiles o aquellas entidades consideradas de interés público. La definición de entidad de interés público viene recogida también en una ley y no me sé de memoria el enunciado. Tendríamos que recurrir a esa ley para determinar si esta entidad se considera de interés público. ¿Me puedes repetir qué actividad era? No, era en general. Era una empresa del sector público, se estaban obligadas, aunque no llegaran a las cifras de empleo o de facturación que se establecen para las empresas privadas. Bueno, hay muchas organizaciones de carácter público, semipúblico. Habría que valorar exactamente su actividad. De acuerdo.
Os preguntan también si para hablar de RSC, ¿cómo vamos a afrontar la presencia de los niños y niñas en casa? ¿Cómo se toman decisiones empresariales para aquellas personas que tienen que trabajar presencialmente si no saben cómo cuidar a sus hijos? Es una pregunta, casi da para otro seminario. Sí. Sí, eso no tiene mucho mucho que ver. Yo aludo a lo mismo, a la corresponsabilidad de las empresas. Somos aquí ejemplo las tres Sí. de madres trabajadores, de madres trabajadoras, teletrabajadoras y con niños. Entonces, bueno, no sé, Es la pregunta del millón, ¿verdad? yo no tengo la solución. Y yo creo que esa pregunta lo que pone de manifiesto es que la importancia que tiene para las empresas, para la sociedad y para la economía de nuestro país reflexionar sobre estas cosas y tener bien presente que estas cosas son responsabilidad de todas, de todas y cada una de las partes de la sociedad y de la administración y de las familias, pero que además nos afectan a todos, a todos y cada uno, ¿no? Yo creo que en el momento post-COVID, si en lo previo lo fundamental, y por eso nos quedamos en casa y por eso, bueno, pues estamos todos haciendo este esfuerzo, desde las personas como individuos, pero las empresas también están haciendo este esfuerzo. Ahora es el momento de hacer el esfuerzo por coordinar eso, es decir, pero ya estaba antes, ¿eh? Es decir, ahora lo vemos más acusado, pero esa dificultad de conciliación y ese reto por atender los cuidados, que al final volvemos sobre lo mismo. Hay una mujer que yo recomiendo a la gente que nos está escuchando que la lea, que es María Ángeles Durán, que además fue la primera mujer Premio Nacional de Sociología en España, que ha estudiado muchísimo sobre esto. Ella tiene una estimación que es que el tiempo que dedicamos las familias, no digo familias, digo fundamentalmente mujeres, pero las familias, al cuidado de niños, niñas y personas dependientes, equivale a 28 millones de puestos de trabajo anuales en cuanto a horas y jornadas laborales, ¿no? Es decir, hay también una riqueza, porque creamos riqueza aunque no sea remunerado, porque sin eso todo lo demás ya hemos visto que no se puede hacer, ¿no? Y cuando yo hablaba al principio de la creación de valor compartido y hablaba del primer punto, que era vamos a redefinir nuevos mercados, nuevos productos y nuevos servicios, ahí tenemos que pensar y ponernos a pensar, porque ahí hay una necesidad que además puede ser una oportunidad de creación de riqueza y de creación de empleo, ¿no? Porque hay, bueno, pues tenemos que aprender a valorar y a revalorizar muchas cuestiones, y el cuidado es una de ellas, ¿no? Es una pregunta muy interesante que nos da para otra hora. No sé si la Cámara de Comercio quiere en otro día pues poner otra hora para hablar de esto, pero es fundamental. Yo creo que lo mejor que se puede decir en un seminario es que nos quedamos con ganas de más. Entonces, éxito absoluto. Hay dos preguntas más que os planteo rápidamente para ir cerrando. Un asistente nos dice que es muy interesante el tema y comenta, cuando desde la empresa se habló de voluntariado, se nos dijo que los voluntarios tenían que tener un curso de voluntariado. ¿Es correcto? Beatriz. Bueno, nosotros en el voluntariado hacemos cursos específicos, bueno, en aquellas acciones que lo requieren, hay otras que no es necesario, pero si se necesita alguna formación para llevar a cabo la acción de voluntariado, se hace. No hemos hecho un voluntariado específico. Es verdad que, por ejemplo, algunos empleados nuestros trabajan, dedican horas, por ejemplo, en el teléfono de la Esperanza, pues ellos hacen los cursos apropiados para atender esas llamadas que son muy específicas. O cuando, por ejemplo, damos seminarios, pues eso, hacemos pequeñas iniciativas pues relacionadas con la energía o tal, pues sí que se hace una pequeña formación. Aquellas otras iniciativas que no son necesarias, pues por supuesto no. Pero no hemos hecho un curso de voluntariado genérico para todos los empleados, eso no se ha hecho. Muy bien. Eric Pescador plantea otra consulta. ¿Qué tal la sostenibilidad integral? ¿Cómo se puede articular de verdad en la ley? Sostenibilidad humana, productividad sostenible y de valor, marco ecoconsumo, marco constructivo, etcétera. Bueno, yo creo que la pregunta de Eric es casi como el marco que cierra de todo lo que hemos estado un poco hablando, ¿no? Hay que trabajarlo.
¿cómo se puede articular en la ley? Yo creo que es muy importante que ya haya normas que vayan por ese camino, desde los planes de igualdad al reporte no financiero, y que esa obligatoriedad a las empresas, que son empresas más grandes, pero que es verdad que pueden ejercer de tractor para el resto de empresas y de pymes más pequeñas, es importante que haya normativa, pero no es suficiente, ¿no? A veces la normativa no produce de manera directa que eso se haga. Yo creo que hay que trabajar mucho en crear redes, en trabajar de manera conjunta, en hacer acciones pedagógicas de explicar a la gente qué es esto de lo que estamos hablando y todos los beneficios que tiene en general para todo el mundo, y que es digamos, integral, que tiene que afectar a todo. Esa creación de valor compartido, como ya además decía Beatriz, no es una cuestión que sea para las personas de recursos humanos, o es una cuestión que sea si contamino más o menos, sino que tiene que ser pues integral, ¿no? Desde dónde viene la materia prima, desde cómo gestiono la materia prima, cómo la produzco, qué impactos tengo cuando la produzco, con quién la produzco, para quién la produzco. Es decir, que es absolutamente global, que tenemos una oportunidad en la normativa que se está implantando y que vamos avanzando en esta línea, pero que no es suficiente, ¿no? Yo quiero, ya para acabar, con una frase que leí esta semana que me encantó, que era que no estábamos en el tiempo del storytelling, ¿no? Que estuvo tan de moda, sino del story doing. Y hay que remangarse y ponerse a hacer, ¿no? Porque yo creo que la situación lo requiere. Bien, hay una pregunta para EDP. ¿Ha considerado ayudar en la nueva realidad arquitectónica de los centros de mayores? Bueno, es verdad que lo que ha pasado en estos tiempos con las residencias y los centros de mayores ha sido, bueno, tremendo, ¿no? Y en Asturias también lo hemos vivido. Ahora mismo EDP no lo tiene, no es un planteamiento que tenga encima de la mesa, pero por supuesto que lo analizaremos y lo estudiaremos si vemos que podemos ayudar y colaborar ahí. O sea que, la respuesta es que actualmente no, pero que no nos cerramos a no colaborar, por supuesto. Y hacemos ya la última pregunta, porque así cumplimos un poco con el programa establecido. Os plantean qué opináis de las críticas permanentes a empresas en las redes, a empresas que han aportado ayuda con críticas a ser un modo de mejorar su imagen, más que valorar el alivio real y psicológico que pueden ejercer en la sociedad. ¿Quién se anima a hacer una valoración? Bueno, yo creo que hay que, bueno, pues la información está ahí, ¿no? A veces hay como algunos mensajes como enemigos de las empresas en general, así, porque sí, porque sean empresas, ¿no? Yo creo que... Las eléctricas, que somos muy malas. A ver... Más malísimos. Estas cuestiones no, como hemos venido diciendo en toda la jornada, no es cuestión de un día. Y se ve y se nota, ¿no? Que no es cuestión de un día. Para hacer y para contar, hay que tener una base, una organización, unos recursos, un día a día, estar inmerso en la gestión, ¿no? Y eso no se hace de un día para otro. No es caridad ni es altruismo, y se ve qué empresas puede haber, lo que yo decía antes del greenwashing, que pueden aprovechar. Esas empresas, veíamos al principio que si los clientes perciben, o los grupos de interés, que es por su propio beneficio y no hay nada debajo, pues se volverá en su contra. Pero hay otras muchas que creo que es importante visibilizarlas, que lo hacen porque estaban preparadas para hacerlo, ¿no? Yo creo que siempre va a haber comentarios negativos, que hay que quedarse con los que suman, ¿no? Que hay que quedarse con lo positivo, y que siempre y cuando responda a la realidad, bueno, tú lo puedes valorar, te parecerá más o menos relevante, te parecerá más o menos positivo, pero bueno, hay que quedarse siempre con los que suman. Lo que no cabe duda es que durante esta situación el apoyo privado de las empresas privadas ha sido fundamental. Y ha sido muy importante. Uh-huh.
Muy bien, pues creo que terminamos. Como os decía, habéis planteado tantos temas tan interesantes que da para varios webinarios más. Os Muy bien. agradecemos muchísimo, Almudena, Beatriz, Paula, Gracias a ti, que Carmen. nos Gracias. hayáis acompañado, de verdad, gracias en nombre de la Cámara de Comercio Oviedo. Y antes de cerrar, permítanme recordarles que mañana volveremos a estar con todos ustedes en estos webinars. A las 11 de la mañana la sesión será sobre los 4 grandes cambios que trae la inteligencia artificial. Participará María Amparo Alonso Betanzos, que es presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, y a la 1 estaremos de nuevo con la ponencia COVID-19, ¿qué necesito saber para poder gestionar mi negocio? Y la impartirá María Elena Fernández, directora de la agencia Prevent System de Oviedo. Nada más, muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.